Saludos cordiales, apreciados estudiantes de la Biblia, bienvenidos a la Escuela Bíblica, con nuestro lema, La Biblia habla. Dejamos que la palabra de Dios toque a nuestro corazón y su Espíritu Santo nos hable. El tema de hoy, el verdadero día de reposo. Queremos presentar a nuestro grupo acá, estudiantes de la Biblia que nos acompañan desde diferentes países y también acá en el Brasil. Quiero decirles que ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico labibliahabla@nuevotiempo.org o también entrar a nuestra web, donde ustedes pueden tener acceso a nuestros materiales y al estudio. Tenemos un hermoso curso titulado La Biblia habla, que puede usted sin ningún problema bajar las lecciones para poder hacer en su casa. Estamos muy felices y muy contentos de tener a cada uno de ustedes involucrado en el estudio de la palabra de Dios. Antes de comenzar, voy a invitar a nuestro grupo para que podamos orar y voy a invitar a Juan para que pueda dirigirnos en la palabra de Dios. Padre amante que estás en las alturas de los cielos, te invocamos en este momento para que nos des sabiduría para poder hablar de tu palabra. Ábranos a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En este tema, el verdadero día de reposo, queremos ilustrar nuestros orígenes. Y nuestros orígenes, pues, son realmente inspiradores por la manera como Dios, siendo el creador, fue trabajando este planeta. La palabra de Dios en el libro de Génesis habla de que el Señor hizo los cielos y la tierra en 7 días. Pero ¿qué hizo el Señor cada día, este Dios creador? Juntos vamos a repasar brevemente el primer día, haciendo un resumen por lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 1. El Señor hizo la luz, esa luz para la vida. El segundo día, el Señor hizo el firmamento. Es interesante que el Señor primero hace el ambiente para luego colocar a los seres vivos. Cuando alguien se casa, busca primeramente el ambiente donde llevar a la esposa. Y el Señor, con esa inteligencia maravillosa, también hizo lo mismo. El tercer día, el Señor, después de que hizo la luz, el firmamento, dividió las aguas de la tierra y creó la vegetación, ambiente propicio para el ser humano. Cuando la palabra de Dios habla de día, no está hablando de años, está hablando de días literales. El Señor hizo en días literales y la palabra de Dios dice que todo lo que Él hacía veía que era bueno en gran manera. El cuarto día, el Señor hace los astros, el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que indica la palabra de Dios en Génesis 1. El quinto día, después de que el Señor hizo el sol, la luna y las estrellas, colocó ahora los seres vivos. El quinto día, el Señor hace los animales del aire y del agua. Creación perfecta, con sabiduría. El sexto día, el Señor, después de haber hecho la naturaleza y todo lo maravilloso que nosotros podemos ver y extasiarnos con nuestros ojos, llegó ese día tan especial porque fue el día cuando el ser humano fue creado. Y el Señor sopló aliento de vida y dice la palabra de Dios que el hombre fue un ser viviente. Sexto día fue un día para la creación del hombre y también la creación de otros animales como son los mamíferos, etc. Pero saben, apreciados estudiantes y amigos, una creación concluida merece nuestra atención porque una creación concluida tenía un marco memorial
Y ese marco memorial es el día de reposo, el séptimo día de la semana. En otras palabras, el día sábado. Y me llama mucho la atención porque el estudio de la Biblia, en el cual estamos en este momento compartiendo, tiene un pensamiento central, Génesis 2:3, que dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Toda la obra tenía un botón de oro, tenía, podríamos decir, un eslogan importante: día bendito, día santo y día de reposo. 3 palabras importantes que me gustaría que recuerden desde ahora para entender el estudio de esta hora. Muchas veces olvidamos los cumpleaños de nuestros seres queridos. No sé si a ustedes les ha pasado. A veces olvidamos fechas importantes, y algo que nosotros hemos perdido de vista como seres humanos muchas veces es el cumpleaños olvidado. Y ese cumpleaños tiene un nombre, sábado, y tiene un creador, Dios creador. Y ese es el estudio que hoy vamos a tocar, porque el sábado es el corazón de la ley de Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias, a buscar en sus hojas de estudio de la Biblia algunos pensamientos centrales, y vamos a comenzar con una pregunta importante. ¿Cuándo estableció Dios el día de reposo? Igor, ya hemos hecho una introducción, ahora es mucho más fácil comprender algunos textos importantes. ¿Qué dice la palabra de Dios según a esta pregunta? ¿Cuándo estableció Dios el día de reposo? Bueno, pastor, en Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuando había hecho. Gracias. Entonces, Igor, ¿cuándo estableció Dios el día de reposo? En la misma semana de la creación. Muy bien, eso es muy importante remarcar, que el sábado fue establecido en la misma semana de la creación. Pregunta número 2, ¿por qué el sábado es un día tan especial, Pastor Johnny? La verdad es que yo quisiera dar una respuesta de mi experiencia. El sábado es especial porque es un día de relación, un día de conversar con Dios. La palabra de Dios dice que aquí en Génesis 2, verso 3, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Parece que si nosotros nos detenemos a leer, él en realidad dio 3 características a este día tan particular. Primero, lo bendijo, lo llenó de cosas buenas. En segundo lugar, dice aquí que lo santificó, o sea, lo separó. No va a ser igual a los otros días, va a ser un día diferente. Y en tercer lugar, reposó, es decir, paró, hizo un alto de las actividades, de las cosas comunes, y renovó o hizo otra cosa que sea especial. Y para mí esa cosa especial es conversar, relacionarse con el ser humano o con cualquier otro ser que tenga esa capacidad. Dios no se cansa, ¿verdad? No. Sin embargo, ese reposo tenía que ver con un relacionamiento de pensamiento al entender su creación, especialmente para el ser humano, porque la creación y el sábado fue dada para el ser humano para que éste pueda reconocer a Dios. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 3. ¿Cómo fue la santidad del sábado confirmada en forma solemne y permanente? Ángela. Podemos leer el cuarto mandamiento en Éxodo 20, comenzando del versículo 8. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Qué interesante este pensamiento. Noten ustedes acá, usando la pantalla una vez más, este texto central, porque
En el Sinaí, cuando el Señor da los 10 mandamientos, el Señor recalca la creación. En el pensamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Como ha mencionado el pastor Johnny, ese día apartado. Y menciona 6 días, vas a trabajar, puedes hacer todas tus cosas, pero el sábado es un día especial. En algunas versiones dice reposo y abajito dice aquí equivale a sábado, y en otras Biblias dice sábado. No hagas ningún trabajo porque en 6 días, está recordando al pueblo de Israel, el Señor en el Sinaí, en 6 días hizo el cielo, el mar y la tierra y todo lo que contiene, y reposó en el 7º día, lo bendijo y lo declaró santo. Nuevamente aparecen esas 3 características que aparecen en el libro de Génesis. Entonces, el Señor es sabio. El Señor quería hacer entender al ser humano que lo que Él dijo, nadie lo puede cambiar. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. ¿Para beneficio de quién, Juan? ¿Para beneficio de quién estableció Dios el día sábado? Pastor, con esta pregunta creo que todos nos identificamos. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Por qué crees tú, Juan, de que es importante para el hombre y no para pueblos, para religiones? Porque es interesante lo que dice San Marcos 2:27. ¿Puedes volver a leer una vez más? Dice así, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Pastor, quiere decir que Dios nos da la oportunidad de que podamos trabajar 6 días y descansar 1. Él nos separa, nos dice, hombre, un alto para que puedas meditar en mí, para que podamos conversar y para que te recuerdes de mí. Qué importante entonces el hecho de que el Señor dio para el beneficio de nosotros, personas que estamos corriendo de aquí para allá, y darnos un alto para poder entrar en comunión con Él. Muy bien, la pregunta número 5, ¿cuán antiguo es el sábado? ¿Cuán antiguo es el sábado? Mederson, ¿qué dices? Pastor, muchos piensan que el sábado fue hecho para los israelitas, para los israelíes, los judíos. Pero como ya venimos explicando aquí, usted ya ha hablado que el sábado viene de bastante antes. Ya vamos a releer el verso 2 y 3 de Génesis 2 que dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el día 7º de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Podemos decir entonces que el sábado viene desde la creación. Muy bien, muchas gracias, está bien clarito. A nuestros amigos que están en sus casas siguiendo la programación de La Biblia Habla, no se olvide usted que el sábado tiene un comienzo entonces en la creación. Pero ahora, ¿cuán antiguo es el sábado en el Nuevo Testamento? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento acerca del día del sábado? Profesora Sonia. Aquí la pregunta nos dice, nos da opciones para buscar, y en Lucas 4:16, que es la primera opción, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí nos está hablando de Jesús. Entonces, para completar, tenemos que Jesús guardaba el sábado. La siguiente opción es de Lucas 23, 55 y 56, y dice, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces aquí también completamos que la Virgen María y las otras mujeres creyentes guardaban el sábado. Y tenemos una opción más que está en Hechos, un poquito más adelante,
Hechos 18, de 2, 3. Y si me permite también voy a leer el versículo 4. Sí, dice, adelante. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y el 4 dice, y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. Acá vemos que el apóstol Pablo también guardaba el sábado. Y para confirmar hay un versículo más, también de Hechos, una hojita anterior, Hechos 17:2, que nos dice Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Así que vemos que tanto Jesús, los apóstoles y las personas del tiempo de que Jesús vivía, mientras Jesús vivía y después también, porque Pablo fue posterior a la muerte de Jesús y posterior a la resurrección, seguían guardando el día sábado. Me llama la atención el hecho de las mujeres, la bienaventurada Virgen María, respetando el sábado conforme al mandamiento. También el cuerpo de Jesús, que está en el sepulcro, en el día sábado. Y cómo los apóstoles son guardadores del sábado, conforme a lo que el Señor les enseñó. Con esto podemos corroborar entonces el significado maravilloso del sábado. Pero hay algo más que me gustaría compartir, la pregunta 7. ¿Qué día se guardará en el cielo, en la tierra nueva? ¿Qué dice Joao, el pensamiento bíblico de Isaías 66, 22 y 23? Bueno, pastor, en la palabra de Dios en Isaías dice lo siguiente: así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá ante mí, dice el Señor. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todos a adorar ante mí, dice el Señor. Qué pensamiento más lindo. Entonces, Joao, ¿qué día se va a guardar en la tierra nueva? El sábado. El sábado, día de reposo. ¿Algún comentario? Pastor Johnny. Sí, me parece importante recalcar que el contexto en que vivían los apóstoles, el Señor Jesucristo y los antiguos, ya existía el sábado. Ellos guardaban de por sí el sábado. Nacían en una cultura donde ya existía el sábado. Pero cuando vemos el final de los tiempos y vemos la tierra prometida, ahí sí podemos decir, nosotros estamos incluidos en aquellas personas que no estamos en un ambiente cultural donde se guarda el sábado. Pero sí estamos llamados a guardar el sábado porque en la tierra prometida necesitaremos guardarlo también. Muy bien, pastor, muchas gracias. Si hay algún comentario más, estamos prestos a escuchar. Y como mencionaba el pastor, el día sábado en el cielo tendrá un icono de referencia memorable de la veracidad de la palabra de Dios desde la misma creación. Muy bien, y vamos ahora a la pregunta número 8. ¿Por qué el cristiano observa el sábado? ¿Por qué el cristiano observa el sábado? Cintia. Según Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo el Señor soy vuestro Dios. Hermoso pensamiento ese. En este pensamiento aparece una palabra importante. Sí, señal. Señal, es una señal, una señal de pacto entre Dios y el hombre. Sí. ¿Algo más? Bueno, hay otro verso, 1 Juan 2:6, que dice, si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Entonces, necesitamos de alguna manera aceptar la verdad, porque aceptando la verdad estamos en la luz. Sí. Y si aceptamos la luz, pues sin duda estamos por buen camino. Y esas verdades maravillosas que la palabra de Dios nos enseña son útiles en nuestra vida ahora. Muy bien. Pregunta número 9. ¿Cómo se debe observar el Santo Sábado? Hay algunas sugerencias. ¿Qué piensan ustedes?
tengo acá varios pensamientos de la Biblia que me gustaría compartir con nuestros amigos, pensamientos muy lindos. Voy a empezar con Isaías 58:13, Pastor Johnny. La palabra de Dios dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Mira qué interesante. La recomendación es que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino que el día santo nos separa para que hagamos la voluntad de Dios. Y eso va a tornarse una delicia para nosotros. Muy bien, y hemos leído también otro pensamiento en Éxodo 20:10, pero Ángela, me gustaría, ¿cómo se debe observar el día sábado según la palabra de Dios? Dice, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, la palabra de Dios nos dice que debemos abstenernos de los trabajos comunes de la semana en Muy ese bien. día. Clarito en la palabra de Dios menciona esto. Igor, hay otro pensamiento que también llama la atención de cómo se debe observar el Santo Sábado. Sí, en Levítico 23:32 dice: será para vosotros día de completo reposo y ayuno, desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde del siguiente. Guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Entonces el sábado comienza a la puesta de sol del día viernes hasta la puesta de sol del día sábado. Sí. De puesta a puesta de sol conforme la palabra de Dios y las costumbres antiguas también, pero especialmente por lo que dice la Biblia. Muy bien, Juan, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer en el día sábado? Lucas 4:16 nos dice lo siguiente: y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga el día sábado. Muy bien, entonces nosotros, ¿qué necesitamos hacer el sábado? Ir a congregarnos. Ir a congregarnos, ir a la iglesia, adorar a Dios. Muy bien, Cintia, ¿algo más? Sí, Mateos 12:12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer bien en el sábado. Entonces el sábado también fue hecho para realizar buenas obras. Muy bien, bien clarito en la Biblia. Y Menderson, una actividad más. Sí, hay una más. Dice en Hechos 16:13, dice lo siguiente: el sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo dice aquí en la Biblia que Pablo daba testimonio de su fe a otras personas. Entonces, muy importante el testimonio, el trabajo misionero en el día de reposo. Y finalmente, Junior, ¿qué promete Dios a los que guardan el sábado? Isaías 56:2, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. ¿Cuál es la palabra ahí más importante? ¿Cómo empieza ese texto? Bienaventurado. Qué linda palabra. Feliz aquel que hace. Mis amigos, qué importante la palabra de Dios. El Señor dice, bienaventurado, feliz, si realmente cumples los mandamientos y especialmente este día tan especial que Él con mucho amor lo hizo para nosotros. ¿Qué debo hacer en mi reflexión? Reconocer que Dios estableció el sábado, reconocer que Cristo el Salvador es el Señor del sábado. Hemos hablado acá, hacer los preparativos antes de la puesta de sol del viernes, prepararnos para recibir este día, hacer todos los trabajos durante la semana para dedicarnos al Señor el día sábado. Y también lo hemos mencionado, asistir a la iglesia y manifestar reverencia. Me gustaría leer un pensamiento antes de orar para que Dios te ayude a tomar una decisión de ser fiel el día del sábado. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor.
Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley, honraba el sábado. Si a nosotros nos va a ir bien, no es por nuestras obras, sino por el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros queremos, mis apreciados amigos, respetar el día sábado, necesitamos reconocer a Dios como el Señor del sábado y de tu vida. Quiero invitarte a orar en este instante. Te damos gracias, Señor, porque tú creaste un mundo con habitantes, con seres vivos, con animales, y colocaste, Señor, al hombre como corona de la creación. Y nos diste el sábado para que nosotros podamos reconocerte como nuestro creador, nuestro sustentador. Queremos pedirte que nos ayudes a valorar el día sábado, que podamos respetarlo, cumplirlo, guardarlo, santificarlo. Bendice a cada amigo que en esta hora está tomando esta decisión. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos. Gracias por su presencia acá en nuestro set, y a ustedes, amigos, a través del internet, la televisión o la radio. Gracias por haber participado de esta escuela bíblica, La Biblia Habla. Nos encontramos en nuestro próximo programa.